vamos a hablar de ciertos síntomas, como por ejemplo esa sensación en el estómago, un músculo o un problema en el pulmón, o inclusive esos malestares que aparecen cerca del corazón, y uno dice, ¿tendrán o no que ver con este órgano tan importante que late a diario? El doctor Luis Fernando Valero está con nosotros justamente para explicarnos de qué se trata. Doctor, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar acá nuevamente. Encantados nosotros, doctor. Cuéntenos un poquito, un dolor en el pecho, por ejemplo, ese dolor en el pecho que cuando uno se tira para adelante, se inclina, verdaderamente le pasa, ¿verdad? O incluso fiebre, congestión nasal, dolor de cuerpo, ¿podría ser el corazón? Ese sí. Comienza como una gripe, parecido a una gripe, pero el virus, en vez de irse a la nariz a producir secreción nasal o irse al intestino a producir diarrea o a los bronquios a producir flemas, se va al corazón. Dichosamente nosotros tenemos una membrana que protege el corazón, que se llama pericardio. Es como una bolsita que está envolviendo el corazón. Cuando el virus trata de entrar al corazón, la membrana lo sostiene, pero la membrana se inflama. Entonces produce un dolor muy fuerte que se alivia curiosamente cuando el paciente se agacha y si no se controla, si no se puede sostener la membrana, el virus sí puede pasar al corazón y ahí en el corazón afectar el miocardio y en ese caso producir algo similar, un dolor similar de un infarto, sin serlo, pero da una inflamación similar, lo cual es muy delicado. Puede producir arritmias en vez de otros síntomas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el dolor en el pecho, verdad que es lo que muchas veces oímos, se irradia hasta la espalda? Sí, ahí uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con el dolor del pecho que va hacia la espalda es que se esté desarrollando un aneurisma de aorta. Híjole. La aorta es la arteria que sale del corazón y distribuye toda la sangre por el cuerpo. Ella baja por el tórax, si hubiera un aneurisma en ese punto llamamos aneurisma torácico, o puede ser en el abdomen antes de dividirse las arterias hacia las piernas. Se llama una aneurisma de la aorta abdominal. A veces es muy difícil de detectarlo. Eso le iba a preguntar, porque generalmente cuando hablamos de aneurisma es silencioso y no produce ningún síntoma. Exactamente, a veces son muy pequeños y puede que de pequeños nunca pasen a más. Exacto. No hay ningún problema. Otras veces se desarrollan, son más grandes o se desarrollan rápidamente. En ese caso, el síntoma, cuando crece mucho dentro del tórax, puede producir tos, puede producir ronquera, puede producir opresión torácica o falta de aire. Los más predispuestos son aquellas personas que tengan aterosclerosis, como los hipertensos, los diabéticos. Las mujeres fumadoras tienen mucho riesgo de desarrollar el aneurisma de aorta. Y el peligro, el riesgo severo es que si se debilita la pared, que se rompa. Si se rompe es algo probablemente mortal. Por dentro, digamos. Probablemente mortal. La otra posibilidad es que se desgarre la pared. Sin romperse, la pared se abre. Las capas, diferentes capas que tiene la aorta, se van separando. Produce un dolor desgarrante, terrible, que el paciente lo puede confundir con un infarto, y es tan severo como un infarto. Puede perder los pulsos en algún brazo, en caso que lleve la circulación. Entonces el paciente puede dejar de mover una pierna o puede tener dolor en la mandíbula como si fuera un infarto sin serlo. Pero sí, cuando se rompe es una condición severa. El médico puede sospechar que haya aneurisma si en una radiografía ve la dilatación de la aorta o en el abdomen si hacen ultrasonido de abdomen. Hay jóvenes que son predispuestos a aneurismas, son problemas genéticos, como se produce en el síndrome de Marfan. Es una circunstancia en que los muchachos generalmente son muy altos, tienen el esternón un poquito hundido, los dedos de la mano son muy largos, tanto así que hacemos la prueba del pulgar. Normalmente cuando cerramos el pulgar no sale. En el caso de ellos, tiene que hacerlo yo así, el pulgar saldría hacia el otro lado. Sí, son dedos muy largos, los brazos largos y las piernas largas. Esa elasticidad extra también se provoca dentro del corazón y las arterias, y ellos son más predispuestos a esas circunstancias. Ahora, otra de las situaciones que en esta creo que se pudieran identificar muchos porque es muy común cuando de repente tenemos un dolor en el pecho que quema, ¿verdad? Y se presenta así como cada media hora, incluso después de comer, es aún más fuerte y muchos podríamos eventualmente confundirlo con acidez, que es tan común entre los pacientes aquí en Costa Rica. ¿Cómo poder, verdad, dilucidar si es corazón o si es una acidez? Sí, el dolor de la enfermedad acidopéptica, de la gastritis o de la úlcera, sí es un dolor ardoroso en lo que llamaríamos popularmente la boca del estómago. Exacto. Sí.
Cuando se asocia a reflujo, por ejemplo, los pacientes que tienen hernia hiatal, ese dolor se puede devolver hacia arriba, detrás del esternón, y producir ardor terrible, pero generalmente se acompaña de acidez, agruras que llamaríamos, o inclusive se pueden devolver pedacitos de comida. Entonces sabemos que hay reflujo y eso produce irritación, una esofagitis, quema el esófago, porque el esófago está hecho para bajar la comida, no para revolver el ácido. Entonces cuando se vuelve ácido, lo quema, vamos a decirlo así, y lo irrita. Pero también un infarto en la cara inferior del corazón, en el piso del corazón, puede provocar un dolor en la boca del estómago. La diferencia es que el infarto es opresivo, mientras que el de la gastritis es ardoroso. Quema. Quema, exactamente. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cómo puedo confundir un desgarro en el pecho con un problema cardíaco? Sí, es frecuente y es una de las consultas muy frecuentes, que el paciente tiene un dolor en el pecho que no se le alivia y por el temor, el instinto. El instinto nos dice que si nos duele el pecho, hay que cuidar el corazón. Sí, claro. Hay algo vital ahí, tenemos que protegerlo. Entonces, obviamente, si uno tiene la duda, es mejor consultar y que el médico, el cardiólogo le diga que no es el corazón, a que uno crea que no es. Bueno, un esfuerzo físico, un estiramiento en el gimnasio, ahora que están tan frecuente, que afecta el pectoral mayor, que afecta el músculo pectoral mayor, puede provocar un dolor o puede jalar las articulaciones costoesternales y producir dolores ahí localizados. Pero no solo eso, las amas de casa que están constantemente haciendo oficio, hacen movimientos incómodos, echan un brazo hacia atrás, por ejemplo, eso les puede afectar. O en personas que han estado bajo tensión durante mucho tiempo también. Las personas que están bajo tensión, los músculos están contraídos todo el tiempo y produce retracción de las costillas y articulaciones y tienen dolor en toda la parrilla a la par del esternón. ¿Cómo lo diferenciamos? Generalmente el paciente dice, cuando hago movimientos me duele, si me apoyo sobre ese punto me duele, si me toco me duele el músculo. Las señoras dicen, cuando tiendo la cama me aumenta más el dolor, cuando tiendo la ropa me va a doler, si levanto una olla pesada o una maceta, si alzo un chiquito, ahí va a empeorar. Ahora, también sucede que uno puede tener un problema del corazón y confundirlo. Tengo pacientes que le han dado, las señoras que le dan vuelta al colchón para limpiar la cama y les agarra el dolor, entonces se confunden, ¿es el músculo o es el corazón? Otras veces sí es el corazón. Ahora, las punzadas en el pecho, doctor, que también esto asusta muchísimo, sobre todo si son hipertensos o tienen otros factores de riesgo, ¿verdad? Pero esas punzadas que inclusive cuando nos cambiamos de posición o respiramos hondo, ¿verdad? Para tratar de aliviarlas, ¿pudieran eventualmente ser realmente el corazón? Sí. Generalmente el dolor punzante no es del corazón. No es del corazón. El corazón es un dolor más bien, lo describen nuestros pacientes como opresivo, como peso, como, pesantez. Me dicen como que si una troza de madera le haya caído encima, si la pata de un elefante le estuviera aplastando. Exacto, aquí, como si un tractor le estuviera pasando, en diferentes intensidades. Claro. Ya en el infarto es una cuestión muy severa. Si no es de llegar a un infarto, es nada más un aviso, es más leve. Las punzadas pueden ser musculares, pueden ser articulares o pueden ser digestivas. Cuando hay distensión de los intestinos, el intestino por exceso de gas, por una comida con exceso de carbohidratos pesados o con muchas coles como brócoli, coliflor, repollo, puede producir distensión del intestino y cuando el intestino ya no puede extenderse más, da una sensación de dolor. Lo curioso es que siendo el intestino, el dolor lo sentimos en el pecho, casi en la axila, en el pecho, porque el nervio que lleva la sensación del intestino al cerebro pasa dejando sensaciones a través del tórax. Esa es la explicación. Qué interesante. Sí, pero el dolor puede ser tan intenso que nos dobla del dolor. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que les falta el aire y que en esas mismas punzadas de repente les falta el aire, no pueden respirar? ¿Esta podría ser una condición de pulmones o sí es corazón? No, esa es más de pulmón. Igual, los pulmones están cubiertos de membranas que los protegen, se llama pleura. Cuando comienza una infección en el pulmón, se irrita la pleura, se inflama. Entonces, cuando el paciente respira y estira el pulmón y estira la pleura, duele. Entonces, da una punzada cuando inspira y eso le frena la respiración, hace que la respiración sea más rápida y entonces el paciente siente la sensación de falta de aire. Se va a acompañar de fiebre y después ya flemas y demás. Pero dolor punzante que aumenta con la inspiración, con sensación de fiebre, probablemente es una neumonía. Luego, si ya se desarrolla la neumonía y se llenan los pulmones de pus, ya el paciente va a estar con mucha agitación y falta de aire. O sea, para terminar entonces, doctor, ¿cuál sí nos debe asustar en un previo infarto o en un preinfarto? Bueno, ninguno de los que describimos es bonito, ninguno es bonito. Cualquier dolor de pecho
yo les diría, cualquier dolor de pecho, si tienen dudas, Salgan para el hospital. mejor consulten. Es 1000 veces mejor que nosotros le digamos, no es nada, tómese una pastilla para aliviarse, a que sea un infarto, o sea, ruptura, o se vaya a romper un aneurisma, o tengan una neumonía, y no hagamos nada. Ok, está bien, doctor, seguiremos, esperemos que no nos pase, No, Dios mediante. Dios nos proteja a todos. Dios nos proteja a todos, muchísimas gracias, Encantado. doctor, un placer tenerlo aquí, y te lo continuamos con vos.